Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de literatura romántica. Sí, como tema número 5, donde inicio ya el curso de literatura. Vamos a comenzar aquí con la literatura del romanticismo. El romanticismo en el Perú, así se dio en 1848 hasta 1879. ¿Sí? La literatura romántica es una escuela literaria y artística que se ha predominado en la cultura europea, ¿ya? Durante la mitad del siglo, a ver, ¿quién de los presentes de aquí me dice qué siglo es lo que observamos en pantalla? Vamos, tengo a Anderson, Thais, Gerardo, Bernardo. ¿Qué siglo es lo que tengo resaltado aquí en pantalla? ¿Nadie? Vuelvo a mencionar, el romanticismo en el Perú se desarrolló aquí por una corriente, una escuela literaria y artística que se ha predominado en otros meses en lo que es la cultura europea durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? Su cuna fue en Alemania e Inglaterra, y luego para así poder alcanzar un gran esplendor, un gran alcance en Francia y España. Se extendió por toda América y llegó al Perú, aquí en las fechas de 1848 y 1870. En este proceso llegó bastante maltrecho. ¿Qué quiere decir? La creatividad y original, como lo fue en Europa, en el Perú, el romanticismo se ha manifestado ya en una faceta menos comprometida tanto con la realidad política y social. ¿No? Recordemos, vuelvo a mencionar, el romanticismo se dio en Europa, pero al ser una corriente extensa y amplia, llegó por todo América, ¿no? En ese caso estamos hablando del romanticismo que se dio en Perú, ¿no? Tenemos aquí algunos factores que motivaron, en este caso, fueron la llegada de los hechos donde se desarrolló las diversas, de acuerdo al contexto histórico, ¿no? Se desarrolló una suerte de aparente bonanza financiada por la explotación del guano de las islas y el manejo del populista de la política nacional. Cuando estamos hablando de la explotación del guano de las islas, estamos hablando de aquí, de Paracas, las islas de Paracas, hasta donde actualmente, hace unos años atrás, realizaban lo que es pues la exportación del guano, ¿no? El guano que se hallaba en unas pequeñas islas, en Pisco, por algunas aves que se producía lo que es el guano. Aquí, recordemos que en el romanticismo peruano no solo se extendió netamente del ser romántico, ¿no? Del perder la razón, prevalecer el sentimiento, en este caso de la razón, sino que también aquí ya se incorporó realidades políticas y sociales. Sociales, cuando decimos sociales nos referimos a las personas, en forma general. Por lo tanto, la literatura romántica peruana fue más que todo un progreso hacia la vanguardia respecto a los demás países vecinos. Por eso que aquí tenemos algunas características de la literatura del romanticismo peruano. Las características son que el predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. A ver, el ser romántico se considera a que uno prevalece más lo que son los sentimientos, ¿no? Va idealizando a una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando, a ver, vamos a idealizar algo, un celular nuevo, ¿no? Cuando me compro un celular nuevo. Entonces, yo lo miro, imagino, alucino, digo, tiene bonita cámara, me gustan las aplicaciones que tiene, me gusta la batería, que dure, toma buenas fotos, etcétera. Entonces, con el tiempo, el celular obviamente va desgastando, va saliendo nuevos celulares, nuevas resoluciones.
Entonces ahí ya va a aplicar lo que es la razón, ¿no? Pero en el romanticismo prevalece más lo que es el sentimiento. Un ejemplo claro de ello, pues, al mencionar romanticismo, estamos hablando sobre enamoramiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las primeras etapas, facetas del enamoramiento? Pues que predomina más el sentimiento, ¿no? Más no tanto lo que es la razón. La característica que más aquí se predomina es otra, es que pone más que todo la rigidez que es del neoclasicismo. También se menciona la exaltación del yo individual del escritor. ¿Por qué el yo individual? Porque en las escrituras que se realizan, ya sean poemas o obras, siempre va a resaltar más lo que el autor está sintiendo. Por eso dice exaltación del yo individual, de algo propio, más no de algo social, nada político, ¿no? Lo que yo pienso. Es subjetivo, proclama la libertad de la creación, porque al ser romántico no tienes razón, ¿no? Al ser romántico tú idealizas muchas cosas, ¿no? Idealizas hasta la mala conducta de las personas, idealizas algunos hechos como, eh, por ejemplo, hoy día a ver, un ejemplo claro de idealizar algo que no es, ¿no? Muchos casos sobre violencia física que reciben, ¿no? Por decir, él me pega porque me quiere o él me grita porque sabe lo que me conviene, ¿no? Estás idealizando cosas. Por eso el romanticismo dice que prevalece más el sentimiento, la imaginación, y no tienes la razón. ¿Qué más? Es el apego a lo popular. ¿Popular por qué? Porque se menciona el ser romántico, ¿no? Valoración del pasado, sobre todo el colonial. Obviamente, si hablamos de romanticismo, estamos hablando sobre una valoración que anteriormente se daba mucho, ¿no? Lo que es en este caso a las mujeres, ¿no? En la etapa del romanticismo, a ver, como dato curioso, ahí en Europa, las mujeres eran el pilar de toda la existencia para los hombres, ¿ya? En la etapa del romanticismo, las mujeres eran todo. Las mujeres eran su patria, su sol, su oxígeno, absolutamente todo, ¿ya? Por eso, dentro del romanticismo, las mujeres eran idealizadas. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Si una chica me miente y estabas en la etapa de romanticismo, tú tenías que romantizar ello, como decir, bueno, si me mientes porque me quiere, ¿no? Pero ella te ha engañado. No, igual, yo sé que ella me quiere, porque está conmigo a pesar que me ha engañado. ¿Ven? De esta forma, romantizaban cada hecho negativo que sucedía. ¿Ven? Y recuerden que aquí las mujeres eran la inspiración, las musas, absolutamente de todo. Aquí en el romanticismo peruano tenemos unos representantes, como en este caso Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma Soriano es más conocido como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué se ganó este apelativo o este nombre? Porque a raíz, en este caso, de una guerra que se realizó en el Pacífico, ¿recuerdan? El Pacífico por Chile. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Chile, al momento de saquear y destruir gran parte de la Biblioteca Nacional, en este caso que es Lima, ¿no? Cuando terminó la guerra, Ricardo Palma fue nombrado
director de la biblioteca, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? Al Chile haber saqueado básicamente todo, absolutamente no había ningún recurso, no quedaban libros, absolutamente nada. Y obviamente en ese entonces, después de haber sucedido la guerra, no tenía lo que es mucho, pues un presupuesto económico que ayude a sobresalir y a poder reconstruir esta biblioteca, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Ricardo Palma aquí? Gracias a las influencias que él tuvo, a los amigos que él tuvo y conoció, pues Ricardo Palma lo que hizo fue prácticamente mendigar a sus amigos, mendigar a otros lugares para que le den pues libros, ¿no? Les donen libros. Y así fue que como consiguió bastantes libros, es por eso que a él se le conoce como el bibliotecario mendigo, porque ha mendigado en este caso libros para llenar lo que es la biblioteca de Lima. Ricardo Palma nació en Lima, en el seno de una familia criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Hijos de españoles nacidos en América. Nació el 7 de febrero de 1833. Fue hijo de un comerciante de escasos recursos y en este caso fue huérfano de madre desde muy pequeño. Con todo esto, Ricardo, como todo limeño, obviamente de clase media, baja, la educación que él recibió fue bastante convencional. Hasta que llegó la etapa de su juventud y ahí sí, mientras que el territorio peruano vivía en una etapa de consolidación, con una ficticia bonanza económica producida en este caso por la explotación del guano. Lo había mencionado, que el guano se conseguía de las pequeñas islas que tenemos actualmente en Caracas, el estado de Pisco, ¿no? Paralelamente, en toda esa temporada, Ricardo participó desde muy joven en la vida política del país. Recuerden que si hablamos de romanticismo en el Perú, no estamos hablando netamente del romanticismo, del amor, etcétera. Recuerden que aquí también se incorporaron lo que es lo político y lo social. ¿Está bien? Conspiró contra Castilla, presidente de aquel entonces, y tomó, en este caso, Ricardo Palma participó del combate del 2 de mayo que sucedió en 1866 bajo el orden de José Gálvez. Ricardo fue secretario de José Baldo. Participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, y tomó gran parte de la batalla, en este caso de Miraflores. Es aquí donde que perdió su casa y con ella su valiosa biblioteca, ¿no? Durante la guerra, obviamente, se perdieron también manuscritos de una novela histórica que estaba por publicando Los Marañones, ¿no? Una obra de Ricardo Pal. En la fase ya de la posguerra con Chile, aquí ya viene el nombre de bibliotecario mendigo, ¿no? Que él asumió el cargo de bibliotecario, de director ahí, pero en este caso rechazando la tentadora oferta de, pues, de regresar a trabajar a Argentina, ¿no? ¿De qué forma se ganó este apelativo del bibliotecario mendigo? Ya lo había mencionado, ¿no? Por pedir donaciones de libros para la biblioteca, en este caso, que los chilenos habían desmantelado casi por completo en la guerra del Pacífico. Aquí, Manuel González Prada también tuvo un partícipe en la vida de Ricardo Palma, quien inicialmente al principio fue un discípulo, pero en este caso Palma fue un autor e intelectual muy prolífico, ¿no? Cultivó todos los géneros existentes en su época, como la lingüística, la historia, la teoría literaria, la lírica, el teatro, la novela, e incluso inventó una especie de narrativa conocida como tradición que actualmente se resalta mucho en lo que es los géneros literarios, pero netamente ya de cada región, como aquí podemos observar Perú, ¿no? Don Ricardo Palma falleció el 6 de octubre de 1919. Como ya había mencionado, Ricardo Palma no solo sobresalió en lo que son
escritos, sino también en muchas corrientes, como la lingüística, la historia, teoría literaria, la lírica, teatro, novela, e inventó una especie narrativa que son las tradiciones. Obras de Ricardo Palma, tenemos el Teatro Rodil. Dentro de teatro tenemos Rodil, La hermana del verdugo y La libertad. En poesía tenemos poesías, armonías, pasionarias, verbos y gerundio. Etapas. Ricardo Palma tuvo dos etapas, la romántica y las tradicionistas. Dentro de las románticas, en esta etapa, él más que todo destaca su admiración por los autores de Heine y de Víctor Hugo, ya que son representantes del romanticismo europeo. Aquí él intenta realizar sus primeros escritos en poesía, ¿ya? Pero aquí su espíritu, Socorrón, gana hacia su verdadera vocación, ¿no? Que son en este caso las tradiciones, a pesar que él intentó escribir poesías. Tradicionista, descubre en la historia del Perú una etapa rica de escenas, se burla de los cánones rígidos y la hipocresía limeña, ¿no? Como muchos autores que hemos venido reconociendo en todas estas clases, ¿no? ¿En qué forma lo escribían las distintas obras cuando se hacían una burla de los demás? Utilizando mucho lo que es la sátira, ¿no? De un tono burlesco, como le conocen. Palma creó la tradición, especie narrativa donde se mezcla, ¿qué se mezcla? La historia, el cuento, la leyenda, la sátira, y en este caso se muestra lo que ya había mencionado, ¿no? Un tono de humor. Tenemos aquí la historia de un cañoncito. Es una historia que fue escrita por Ricardo Palma. Cuando yo digo tradición, asemejo mucho a la obra que ha escrito por Ricardo Palma, ¿no? Que tiene como título Tradiciones Peruanas. No sé si habrán escuchado, pero quizás alguien lo ha leído. Es un libro muy interesante donde recopila todas las tradiciones del Perú en su máximo esplendor, ¿no? Contando mucho lo sucedido. Por eso aquí, en alguna de las etapas de tradiciones, se menciona donde descubren la historia del Perú, una etapa rica en escenas, ¿no? Y aquí se burla de los cánones rígidos y la hipocresía a través de qué? De sus tradiciones, ¿no? Aquí tenemos una tradición que es la historia de un cañoncito, un pequeño argumento, como podemos observar. Pero lo que quiero que quede bien claro aquí es, en la literatura del romanticismo peruano, tenemos aquí un representante importante, es Ricardo Palma Soriano, con sus obras, bueno, en este caso su obra más destacada y más sobresaliente, que es Tradiciones Peruanas, ¿no? Recordemos que él incorporó esta especie narrativa, lo inventó. Pasemos aquí al argumento de Historia de un cañoncito. Inicio con las participaciones para poder leer lo que son los pequeños argumentos para que ustedes puedan entender y sobre todo puedan interpretar. Anderson Galarza. ¿Dónde está? Dolch Thais. Sí, profesora. Buenos días, Dolch. Lee el texto que está de color amarillo, por favor. Dame un momento. Aquí está. Lee el texto de color amarillo, Dolch. Según Palma, no ha existido peruano que conocía bien su tierra y a los hombres de su tierra como don Ramón Castilla. Para él, la empleomanía era la tentación irresistible y el móvil de todas las acciones de los hijos de la patria.
Estaba don Ramón en su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños, 31 de agosto de 1849. Corporaciones y particulares acudieron al gran salón del palacio a felicitar el supremo mandatario. Se acercó un joven a su excelencia y le obsequió en prenda de afecto un dije para el reloj. Gracias. Anthony Sandoval. Sí, profesora. Anthony lee el texto de color verde solo hasta aquí, sí, hasta el final. Era un microscopio cañoncito de oro montado sobre una cureñita de filigrana de plata, un trabajo primoroso, en fin, una obra de hadas. ¿Dónde está? El presidente agradeció cortando las frases de manera peculiar, muy propia de él. Pidió una de sus decanes que pusiera pusiera el dije sobre la consola de su gabinete. Don Rabón se negaba a tomar el dije de sus manos porque afirmaba que el cañoncito estaba cargado y no era convincente jugar con armas peligrosas. Los días transcurrieron y el cañoncito permanecía. Ya, Bernardo. Sí, Bernardo lee el texto de color celeste. sobre la consola, siendo objeto de conversación y curiosidad para los enemigos del presidente, quien no cansaba de repetir, caballero, hacerse a un lado, o hay que tocarlo, el cañoncito apunta. No sé si la puntería es alta o baja, no hay que arriesgarse, retírense. No respondo de averías. Y tales eran las advertencias de don Ramón que los palaciegos llegaron a persuadirse de que el cañoncito sería algo más peligroso que una bomba o un torpedo. Al cabo de un mes, el cañoncito desapareció de la consola para formar parte de los dijes que adomaban la cadena del reloj de su excelencia. Por la noche, el presidente a sus tertulios, señores, ya hizo fuego el cañoncito, puntería baja, poca pólvora, proyectil diminuto, ya no hay peligro. Examínenlo. Gracias, Bernardo. Continúa, Gerardo. De color amarillo, Gerardo. Lo que habías oído es que el artificio de regalo aspiraba a una modesta plaza de inspectores en el resguardo de la Adaun, el que don Ramón acaba de acordarle el premio y la tradición se realiza un morelaje en la que Pablo manifiesta que los regalos que los chicos hacen, ahora que son casi siempre, como el cañón de don Ramón, traen fija de día menos, más un panza el proyectil. Gracias, Gerardo. Mire, en esta historia, como ustedes han leído, es una tradición del cañoncito, ¿verdad? Va a girar en torno mucho a un cañón pequeño, por eso el término, el diminutivo hito, que es cañoncito, ¿no? Que aunque físicamente nosotros podemos decir, pero es un cañoncito, debe ser chiquito, ¿no? ¿Qué es lo que representa aquí en esta obra el cañoncito? Representa mucho lo que es simbólicamente algo importante dentro de un conflicto militar. ¿Ven? En esta tradición, Ricardo Palma está mezclando mucho la historia y la ficción para relatar un episodio, un episodio sobre la patria, ¿no? Típico en su estilo de Ricardo Palma, que recordemos, estamos hablando sobre tradiciones, tanto políticas como sociales.
¿no? El protagonista aquí en la obra es un cañoncito. Ustedes lo están leyendo. Porque no está aludiendo solamente al tamaño real del arma, sino que también está reflejando en un tono humorístico, irónico y sobre todo algo costumbrista, ¿no? Donde Palma solía dar aquí las buenas narraciones de sus tradiciones con la historia de un cañoncito, ¿ven? De esta forma conocemos sobre Ricardo Palma. ¿Ya? Ahora pasemos a Carlos Augusto Salaverry, otro representante del romanticismo, en este caso peruano, de igual forma. Tenemos aquí Augusto Salaverry, es conocido como el ruiseñor del Chira. Es el poeta de los sepulcros, el sucesor de Segura. ¿Dónde nació Augusto? Nació en Piura en 1830. Era hijo natural del caudillo Felipe Santiago Salaverry y cuando era adolescente él ingresó pues a la escuela militar. Pero del poco tiempo después él abandonó el cuartel para dedicarse a la diplomacia y a la actividad, en este caso literaria, ¿no? Desde muy joven se instaló en París, ubicado en el país de Francia, continente de Europa, para su carrera diplomática. Allí Augusto Salaverry vivió y produjo su obra hasta que falleció en 1891, que fue víctima de un parálisis. ¿Ven? Se dan cuenta la diferencia entre Ricardo y Salaverry, ¿no? Salaverry sí estuvo por Europa, a diferencia de, en este caso, de Ricardo Palma, que estuvo participando más que todo en los conflictos internos que sucedió aquí en Perú. Como uno de los ejemplos, tenemos la Guerra del Pacífico con Chile, ¿no? ¿Qué obras representa Carlos Augusto Salaverry? Aquí tenemos. Cultivó principalmente la lírica y también lo que es el teatro. Su poesía tiene un tono melancólico, triste y nostálgico, pues está ligada con el romanticismo sentimental, inspirado en quién, recordemos que la literatura romántica que se dio en Europa, pues los grandes exponentes de la literatura romántica tenemos a un Gustavo Adolfo Bécquer, a un Heinrich Heine y a un Victor Hugo, ¿no? Que son máximos exponentes del romanticismo europeo. Aquí la temática que Augusto utilizó en sus poesías es el amor y el dolor, ¿ya? Ese es el tema principal para poder escribir las poesías. También es respetado por sus formas clásicas, ¿no? Utilizó el soneto, la oda y el verso en decasílabos. Recordemos, cuando yo digo en decasílabos, recordemos cuando les he explicado sobre las métricas, las rimas que anteriormente utilizaba, ¿no? Su producción literaria más representativa tenemos aquí, dentro de la lírica, 4 obras. Albores y Destellos, publicado en 1871, Misterios de la Tumba, publicado en 1883, Cartas de un Ángel, publicado en 1890, y Diamantes y Perlas, publicado 9 años después. ¿Ven? Y en teatro, los teatros que él ha realizado fue Atahualpa, El hombre del siglo XX, El bello ideal y El amor y el oro. Aquí tenemos pequeño una pequeña explicación de su gran poema, que es Acuérdate de mí. Miren, en esta obra lo más importante que ha dejado Salaverry un legado es este poema a base de cartas a un ángel, ¿ya? Si el libro es Cartas a un ángel, dentro de ella encontramos el poema Acuérdate de mí. ¿De qué se trata? Se trata de una elegía compuesta en este caso por 8 estancias, donde han marcado más que todo las inspiraciones beckerianas. Aquí desarrolló el tema de la lamentación por la soledad y el abandono. ¿Sí? ¿Cómo voy a interpretar esto de la soledad y el abandono al momento de leer este poema? ¿Ven? Vamos a comenzar a leerlo, ¿sí? Y ya después vamos a analizar con ustedes a ver qué es lo que más destaca de este poema. Tenemos aquí Yomaira. Yomaira Stephanie. Hola, Yomaira. Yomaira lee.
El poema Acuérdate de mí. No se te escucha nada, Yumaira. Ahora sí, profesora, Sí, ahora es. ahí está con audífonos. Ya. Eh, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma mira enredor tu soledad, que aumenta como un péndulo inmóvil. Ya no cuenta las horas que se van, ni siente los minutos candeciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando a la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma allá en lo interno. Tu cifra en mármol con buril eterno quedó grabada en mí. Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto muerto para el amor y la aventura está en tu corazón. Mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la rutina de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor. Embalsamadas ondas de armonía elevándose un tiempo en sus altares, y vibraban melódicos cantares los ecos de tu amor. Gracias. El poema Acuérdate de mí es, como ustedes ya saben, fue escrita por Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Es uno de sus textos más representativos aquí del romanticismo, ¿ya? ¿De qué carga? Bueno, lo que han leído y lo que han escuchado tiene muchas emociones, tiene un tono melancólico, ¿no? Un tono donde está desarrollando pues la soledad, el abandono, ¿no? Lo que ustedes pueden escuchar. ¿Qué es lo que más representa? Pues el poema, como ustedes están leyendo, se lee ahí a una persona que está sufriendo, ¿no? Está sufriendo por la separación o el olvido de alguien. La tristeza está aquí abundando en el poema Acuérdate de mí. ¿Ven? Es uno de los poemas más destacados aquí de Augusto. ¿Ven? Continuamos ahora con la actividad de aplicación. Ya hemos interpretado qué es la literatura romántica peruana. Tenemos dos representantes máximos. Tenemos a Carlos Augusto Verdi y tenemos al tradicionalista Ricardo Palma Soriano. Recordemos, Ricardo Palma Soriano es conocido como el bibliotecario Vigo y Carlos Augusto Salaverry es conocido como el ruiseñor del Chira. ¿Ah? Pasamos acá a las actividades de aplicación. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué proclama el romanticismo? A ver, díganme ustedes, ¿qué está proclamando el romanticismo? El romanticismo está proclamando una exaltación de los sentimientos, la imaginación y la libertad individual. ¿De qué forma? Una de las características, recuerdan que es el yo, prevalecer el yo individual. La escritura, todo lo que yo hago va a depender mucho de lo que yo voy a escribir. ¿Sí? Copien lo que está aquí en pantalla. ¿Qué proclama el romanticismo? Proclama una exaltación de los sentimientos, la imaginación y la libertad individual. ¿Ya? Copien. ¿Sí? Terminaron, me confirman para poder pasar a la siguiente pregunta. Gerardo, Yomaira, Bernardo, Anthony, Thais. ¿Terminaron de escribir? Sí, profesora. Ya, bien, Yomaira.
Pregunta número 2. Esto sí lo deben de saber. ¿Por qué Ricardo Palma fue llamado bibliotecario mendigo? Vamos por sus puntos extras. ¿Quién levanta la mano? Vuelvo a realizar la pregunta. ¿Por qué Ricardo Palma fue llamado bibliotecario mendigo? Bernardo Guillén, Gerardo, nadie recuerda por qué Ricardo Palma fue llamado el bibliotecario mendigo. Porque él dirigía la Biblioteca Nacional, creo. Claro, pero el apelativo mendigo lo recibió porque estaba pidiendo libros para completar, libros que fueron saqueados por los chilenos, ¿no? Copien ahí, porque mendigó cultura para su país y no para él mismo. Bien, Anthony Sandoval. Pregunta número 3. ¿Por qué la tradición se llama la historia de un cañoncito? ¿Por qué? Porque me está hablando de quién. El título, recuerden el título. Yomaira, pregunta número 3. ¿Por qué la tradición se llama la historia de un cañoncito? Porque gira en torno a un cañón pequeño. Por eso el nombre, el apelativo de cañoncito, diminutivo, el hito. ¿Ya? Pregunta número 4. Aquí con la pregunta número 4. ¿Qué temas se desarrollaron en el poema Acuérdate de mí? Recordemos que van siendo destacados aquí el amor no correspondido o pérdida, soledad, abandono, el recuerdo como consuelo, dolor y tristeza, amor eterno más allá de la vida y la muerte simbólica o literal. ¿Ya? Copien, terminen de copiar para pasar a la actividad de extensión en donde vamos a completar aquí con las letras que tenemos que llamar. Copien.
Estamos ahora a la actividad de extensión. Tenemos completa los espacios en blanco con las palabras Palma, Alemania, tradiciones peruanas, sentimientos y romanticismo. Escuela literaria y artística que predominó en Europa durante la primera mitad del siglo XIX fue, ¿cuál fue? El romanticismo, profesora. Correcto, Yomaira, bien, el romanticismo. Segunda afirmación, su cuna fue el país ¿de qué país? Pregunta. Alemania. Correcto, Alemania, ¿no? Es el único país que tenemos aquí en las alternativas. ¿Qué más? Pasamos ahora, predomina los, ¿qué predomina? Tenemos palmas, tradiciones. ¿Sentimientos? Correcto, Anthony, predominan los sentimientos. El bibliotecario mendigo fue el apelativo de Tradiciones peruanas. tradiciones peruanas o de Palma. Palma, profesora. Claro, Algo, profe. ajá, bien. Y el último, una de las obras más reconocidas del patriarcado de las letras peruanas. Tradiciones peruanas. Correcto. Bien, felicidades. Pasamos ahora a la segunda que tenemos. Ubica en orden cronológico de las obras, en este caso de Carlos Augusto Salaverry. Pregunto, ¿qué obra va primero? Guíense por las fechas. Regresen a su ficha anterior y enumérenme y menciónenme qué obra continúa aquí. Por ejemplo, ¿qué obra fue publicado en 1871? Vuelvo a repetir, regresen y revisen sus fichas sobre las obras de Carlos Augusto Salaverry. ¿Qué obra fue publicado primero en 1871? Alborotes y destellos, Miss. Correcto, tenemos aquí Alborotes y Destellos. Segunda obra que fue publicado en 1883. Misterios de la tumba. Correcto. ¿Qué obra fue publicado en 1890? Cartas a un ángel. Y por último tenemos a Laura Diamantes y Perlas publicados en 1899. Pasamos ahora a la actividad número 3, donde nos dice completa el cuadro comparativo. El cuadro comparativo que tenemos aquí de Ricardo Palma y de Carlos Augusto Salaverry. Observan ahí que Carlos Augusto Salaverry es conocido como el Ruiseñor de Chira, el poeta de los sepulcros. Pregunto yo, Ricardo Palma. Palma es conocido como, El escritor mendigo, Miss. Mendigo. correcto, el bibliotecario mendigo. Copien ahí.
Miren, aquí tenemos a un Ricardo Palma que cultivó principalmente las tradiciones. Pregunto yo, ¿qué cultivó Carlos Augusto Salaverry? ¿Recuerdan en su viaje o en la expedición por toda Europa donde él realizó, cultivó principalmente aquí la lírica y también el teatro? Miss, ¿de dónde está sacando tanta información? Yo no encuentro nada. Aquí está. Miss. Cultivó principalmente la lírica y también el teatro. ¿Ven? Ahí está. Pasamos ahora donde dice Carlos Augusto de Salaverry tiene un tono nostálgico y melancólico. Pregunto yo, ¿qué tono ha utilizado Ricardo Palma para sus obras? Vamos, busquen en sus fichas. Pistas. ¿Qué pistas les puedo dar? Está por acá. A ver, léanlo. ¿Qué tono utilizó Palma? Romántica y tradicionista, ¿no? Aquí, lee, Yomaira, aquí. Aquí. Lean de color verde y dígame qué tono utilizó Palma. Aquí examen. Palma creó la tradición, especie narrativa donde se mezclan la historia, el cuento, la leyenda, la sátira y se muestra siempre con un tono burlón. ¿Ven? ¿Qué tono utilizó Ricardo Palma? Un tono burlón. Temas. Ricardo Palma introdujo varios temas variados, ¿no? Como ya los había mencionado. Pero pregunto yo, Carlos Augusto Salaverry, ¿qué temas incorporó? En su poema, Acuérdate de mí, ¿de qué está hablando? De la guerra. ¿De qué se está hablando? Bernardo, lee lo que está ahí de color celeste. Su temática central es la poesía en el amor y el dolor. Correcto, Yomaya. En eso se ve reflejada lo que es el tema de Carlos Augusto Salaverry. La temática central de su poesía es el amor y el dolor. ¿Ven? De esta manera finalizamos las actividades, ¿sí? Las actividades de evaluación lo van a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.